cantaré, me alegraré, gritaré, me gozaré y danzaré, solo a ti, porque tú eres bueno, mi Dios, mi Jesús. Te alabaré solo a ti, adoraré, alzaré mis manos a ti, porque tú. La palabra de Dios, hablando de los errores de los hijos, de los padres que afectan a los hijos, nos cuenta un momento, un texto bastante contundente, cuando en el libro de Génesis, imagínese el acontecimiento, Adán, el primer hombre creado, Eva, pero en este proceso, en esas circunstancias alrededor, nos cuenta la palabra cómo ellos, por haber cedido a la serpiente y la conspiración de ella, fueron expulsados del Edén. Pasan los años y la vida los recompensa de una manera interesante. Les da hijos. Un hijo se llamó Abel y el otro se llamó Caín. Sin embargo, qué curioso, porque creo que hay ocasiones que nos vivimos culpando de lo que no nos tenemos que culpar, y hay ocasiones donde ignoramos aquellas cosas que son crasa responsabilidad propia. Porque de repente encontrás cómo te das cuenta que se perdió algo que era el Edén. Uno siempre repone las cosas difíciles con bendición. Pero me imagino en algún momento a Adán yendo a traer agua y diciendo qué necesidad tenía de ir a traer agua. Si antes solo abría la boca y ahí estaba el chorro. Dice a la mujer que iba a parir con el dolor de iba a parir con dolor. Y me imagino en algún parto de Eva, si me ayudan con un poquito más de audio aquí, por favor, en algún parto de Eva me la imagino preguntándose qué necesidad tenía de haber atravesado esto versus lo que tenía en el Edén. Este mensaje, hermano, no tiene la idea de que veas para atrás. Porque el ser humano por naturaleza tiende a vivirse culpando de sus errores pasados. Y sería demasiado antiguo testamentario este mensaje. Y vivimos en una época donde creo que la responsabilidad espiritual ha sido delegada. Y eso es algo tremendamente delicado. Vaya a Deuteronomio 6:7, por favor. Dice el texto, y hay doctrina. Porque dice, y la repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te despiertes. Recuerde que la Biblia nos enseña que si dos cosas se repiten o más en la Biblia, es doctrina. Pero entremos en una dinámica práctica. Hermano, ¿es para nosotros prioridad la formación espiritual de nuestros hijos? ¿Sí o no? Le hablo a los que tienen hijos criables, no a los que ya no tienen hijos criables, que ya criaron. ¿Sí o no? Ok, 2. ¿Cuál es el sentido de responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos? Llevarlos a la iglesia. Porque llevarlos a la iglesia es como esa parte que nos enseñaron, vea Toto, llevémoslo a la iglesia y ahí está la escuela dominical. ¿Y qué aprendiste hoy? Aprendí que Dios es bueno, aprendí que Moisés, como me dijo un niño, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que Moisés hizo un arca, me dijo. Ok, entonces, desde esa perspectiva, no, la responsabilidad es nuestra. Ahora bien, entramos en un dilema, ¿cómo poder criar espiritualmente a nuestros hijos si nosotros espiritualmente no estamos bien?
¿Cómo poderle decir a mi hijo que sea cristiano y que confíe en Dios si en algún momento él mismo ha visto que da la impresión que Dios a mí no me ha respondido? ¿Cómo poderle decir a mi hijo que Dios lo ama cuando mi hijo carece de un montón de cosas básicas que tienen que ver con el amor humano? Estas preguntas son bien fuertes, hermano. Y estas preguntas quieren romper el mensaje tradicional. ¿Sabe por qué? Porque está diciéndome ahí que en todo tiempo, cuando andes por el camino, es una palabra interesante. Porque si usted tiene familia, desde la perspectiva que la tenga, usted sabe que no todos los momentos son de crecimiento. Usted sabe que no todos los momentos son de estabilidad. Y de una u otra manera es importante enseñarle al niño, hermano, no a través del resultado, sino a través de la constancia, que es la que provoca el resultado. Hace 28 años, bueno, me reuní con un amigo hace poco y coincidió el tiempo en que comenzamos a servir al Señor. Servir al Señor, hermano, es emocionante de ahí para allá. De aquí para acá es peligroso. De la línea del púlpito para acá es peligroso, de ahí para allá es emocionante. Porque de aquí para acá es otra cosa. Pero traigo a memoria que recién convertido al Señor, un día domingo que fui a la iglesia, que me senté en la octava fila de un pasillo y que de repente comencé a oír una canción que se llamaba... ya me olvidó. Pero vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo hoy, vine a alabar a Dios. Eso decía la canción. Pero recuerdo que ese fue el primer domingo, recibí a Cristo. El segundo domingo, hermano, y aquí está Mariela, mi hermana, que no me dejará mentir, no sé si se acuerda, era una chiquita de este tamaño, pero era una bebé. Sin embargo, recuerdo de que en la puerta estaba Toto, cuando me dice un tipo: hey, ustedes son los nuevos de parqueo, ¿verdad? Ajá, pero yo, ajá, ¿de qué? En el pito, y me dio un pito, hermano. Y en mi segundo domingo de fe cristiana, me ve en un parqueo, dirigiendo y pitando, y en mi vida había parqueado un carro, ni siquiera, y me ve parqueando carros. O sea, de repente han pasado 28 años. 28 largos años donde he visto de todo, creo, y he vivido de todo. Y puedo decirle que le digo: Señor, ¿por qué no me diste la oportunidad de disfrutar la vida cristiana sin la responsabilidad de darle cuentas a alguien algún domingo? ¿Por qué no me diste el privilegio de sentarme y decir esa frase que a un montón le gustan? Quiero recibir, necesito recibir. ¿Por qué? 28 años. Y le soy honesto, hermano, he aprendido que lo que siempre me ha sacado adelante, aún en los momentos de mayor crisis existencial, es la perseverancia y la constancia. Fíjate qué delicado lo que estoy diciendo. Lo que te va a sacar adelante no es que tengas un gran momento en la presencia de Dios donde sentís que todos los ángeles te rodean y te ponen a la par tuya. ¿Sabes qué te va a sacar adelante? Que todos los domingos de tu vida estés sentado en esa silla. ¿Por qué? Porque ahí es donde está: acompañarás en el camino. Un hijo cuando crece, por muy mundano que quiera parecerse, siempre va a terminar buscando de Dios, porque va a saber dónde su padre estuvo todos los domingos de su vida. Pero pastor, eso no es muy religioso. Depende de la óptica, porque no te lo estoy hablando de una óptica de un libro que leí, sino te está diciendo alguien que sabe lo que es estar en una montaña rusa. Arriba, para abajo, para arriba, que sabe que reír y que llorar, pero intensamente. La única manera en que he aprendido cómo Dios se glorifica y convierte toda circunstancia compleja y difícil
en bendición. ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Qué quiere? Porque la mayor responsabilidad no es que lo críen, no es que lo saques de la mejor universidad, no es que lo saques del mejor colegio. La mayor responsabilidad tuya es que te trascienda espiritualmente. La mayor responsabilidad tuya es que vea el poder manifiesto del Espíritu Santo en su vida. La mayor responsabilidad tuya es llevarlo a un punto donde él, no tú, él, no tú, él, no tú, pueda decir: me enamoro de Dios. Decido caminar por mi propia voluntad, decido permanecer en Cristo. Y entonces entender ese texto maravilloso de: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es donde se manifiesta el poder del Señor. Hermano, vuelva a leer este texto en Deuteronomio capítulo 6, donde dice: y la repetirás. Esta es la palabra que quiero sustentar. Humberto Eco, un escritor, comunicador, dijo en un libro que es importante en la vida decir que lo vas a decir que lo estás diciendo y decir que lo dijiste. Es decir, no te canses de hacer énfasis en algo. Y de repente viene el punto: la repetirás. Eso es fuerte. Si Dios te dice que lo repitas, lo repitas. ¿Por qué, hermano? Porque es importante. La vida entera. Pero de repente da la impresión que viene el enemigo. No, si sos una hipócrita. No, si sos un hipócrita. No, hombre, ¿y para qué? Mira, si con el ejemplo, y uno de aquellos predicadores cuasi perfectos en los medios de comunicación, ¿verdad? Y de repente sentís que estás a años luz de eso. Sentís que algo, entonces ¿qué hace? Siempre lo que el enemigo quiere que hagas es que retrocedas. Siempre Él está preparado, está programado, su ejército está destinado para vivir enseñándote a retroceder. Me acuerdo, y aquí hay una mujer de tantas personas que para mí es ejemplo, Clemen, fíjese. La Clemen se acuerda cuando usted vivía en la Italia y de repente allá en Milano me escribía llorando y decía: Dios mío, si aquí cualquiera que se va de aquí, allá se vuelve loquito, dije yo, allá se pierde. Y esta bicha anhelando la iglesia que muere de San Salvador, bicha de cariño, ¿verdad? Porque... pero de repente me acuerdo, ¿cuántos años estuvo allá en Italia, Clemen? 3 y medio. Y lloraba. ¿Se acuerda aquellas pláticas telefónicas anhelando? Estoy seguro que ni ella, ni yo, ni ninguno de nosotros es perfecto. Pero ¿qué decía? Señor, quiero esto. Señor, anhelo esto. Y ahora qué distante se ven esos 3 años y medio. ¿Se acuerda de todo el maltrato? ¿Cómo se llama cuando uno lo desprecian por su raza? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda cuando me hablaba del racismo, de la discriminación, de la dureza, de tantas cosas? Pero aquí es donde uno debe de ubicarse, y así puedo hacer memoria de cada uno. Los he visto perseverar cuando en su casa alguien se ha quebrado. Los he visto decir: sigo adelante, aún sin fuera, hay veces pareciendo que ha muerto viviente, pero permanecer, estar. ¿Y sabe qué? Quizá por tu fe has sacado adelante a tu casa. Has permanecido, pero esa palabra, si me la vuelve a poner, por favor, camina, que dice vuelva al texto, hijo, porfa, déjeme un momento. Y repetirás, ahí está todo, a tus hijos, y hablarás de ellas, y te da 3 estados: primero en la casa, adentro; segundo en la calle, afuera; y tercero, al principio y al final de todos los días. Porque uno tiene que entregarle su día al Señor y tiene que agradecerle su día. ¿Sabe? Aquí es donde uno tiene que estar bastante firme, hermano. Bueno, usted sabe Proverbios 6, no se lo tengo que repetir: instruye al niño para que cuando sea grande no se aparte del Señor o del camino. La palabra instrucción es importante. La palabra instrucción, corrección. Siempre, hermano. Y le voy a decir algo que creo que nos falta en algún momento: darle el valor correcto a los hijos. Y si ya usted tiene hijos mayores, a sus nietos. Porque si usted ya tiene hijos mayores de 20, 21 años, no falta que alguien aparezca pronto diciéndole: abuelito. No, Dios nos guarde, ¿verdad? Toquemos madera, papá. Pero, ¿verdad? Abuelito Juan, ay Señor, me retuerzo, pensé que alguien me decía así, ¿verdad? Este es el punto.
Te estás burlando, fíjate. Ah, jamás. A mí que vengan abuelo, no abuelito. Hoy el abuelito de la Heidi. Salud. Pero ¿sabe algo? Por eso es importante cuando uno cría hijos. Y pastor, ¿qué pasa si los hijos son adultos? ¿Cómo aplico este mensaje a un adulto? En El Salvador, en todo el mundo latino mediterráneo existe la cultura del mamilo o la mamila. Esto no lo vamos a condenar ni vamos a pretender ser arios o ser de allá de los ingleses, ¿cómo es que llaman? Anglos, porque de alguna u otra manera eso es otra cosa. Allá a los 16, 17 años ya los echan de la casa, ya váyanse y hagan su vida. Y suena cool, suena bonito, pero no está en nuestro ADN. La familia es un vínculo en nuestra sangre importantísima. Entonces el mamila quiere decir esa figura de que ya es un hombre de 20, 30, 40 años que vive en la casa de sus papás o una mujer que vive en la casa de sus papás. Y aquí nadie los echa. Ahora, eso no quiere decir que no tienen que ser responsables financieramente y no tienen que aportar a la casa o muchas veces en el privilegio de sostener la casa. ¿Cómo aplicar esto? Vale, le voy a hablar al adulto que es hijo que vive en casa de paters. Sométase a las reglas. ¿Me está escuchando? Sométase a las reglas. No sea un contrapunto de fe, sino que sea un punto de unión en fe. Porque no hay nada peor que un hijo adulto, mayor, que se la lleva independiente, que vive en la misma casa, pero que quiere vivir su vida. Hoy voy al culto, mañana se burla de la iglesia, de las cosas de Dios. Por el amor de Dios, tenés que aprender ese sentido de responsabilidad como hijo, que es una bendición, que la cultura nuestra de alguna manera nos permite tener ese espacio, pero tiene una responsabilidad. No ser un destructor del vínculo de fe de tu familia, sino que ser un formador y alguien que soporte y apoye y acompañe en los esfuerzos de fe de tu casa. Eso es importantísimo. No puedes ir contra eso. Hermano, andar por el camino tiene que ver con la vida. Tiene que ver con el Cristo al cual predicamos en todo tiempo. Y es donde no podemos perder de vista la responsabilidad del discípulo. Si usted va conmigo a Lucas, por favor. Creo que es Lucas 18:15. A mí me llama la atención también, veámoslo de este lado, la responsabilidad nuestra. Dice que traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jehová llamándolo dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Una pregunta, me llama la atención que ahí no dice que los que se lo impidieron eran los fariseos, no eran los, no sé, los otros, cualquier otra secta hebrea. ¿Quiénes eran los que le impedían a los niños llegar a Jesús? Hermano, estar encaminado en las cosas del Señor tiene una permanente responsabilidad de aprendizaje. ¿Me está escuchando? Y aquí es donde uno, no, déjele tranquila, no se preocupe. Y aquí es donde uno debe estar ubicado, porque ¿por qué cree que los discípulos le impedían acercarse a Jesús? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Hola? Quería que Dios lo instruyera, ajá. ¿Otro? ¿Por qué los discípulos cuando los niños iban corriendo a Jesús les decía: usted no, espérense, está ocupado el hombre? ¿Por qué? Porque creían que solo jugaban, ajá, que no molestaran. Todas las respuestas son correctas. Hermano, cuando alguien es discípulo o se siente discípulo, siempre tiene que entender que hay personas que tienen no el conocimiento que usted pueda tener, no la interpretación que usted tenga de la palabra, pero usted tiene que ser consecuente con los más débiles. ¿Me está escuchando? Y esto incluye a sus hijos.
los que tenemos más de 40 ya nos equivocamos bastante, papá. No juguemos a lo que no, ¿me entiende? No, no. O sea, hablemos serios, hablemos maduros, sazones. Algunos lo niegan, yo lo sé, pero no. Pero de repente yo hay veces escucho juicios peyorativos, críticas, burlas, mofas hacia los más débiles, en la fe. Y en mi mente yo lo digo, espérate, ya te va a tocar. Porque decía mi abuelita una profunda frase, no sé si bíblica, pero profunda, la decía doña Zoila: el que escupe para arriba, eso, hermano, es intenso, es fuerte. Ahí es donde de todo corazón te digo, tenés que ser consecuente con los más pequeños, en la fe y en la edad. Deje que los niños sean niños y deje que el pequeño en la fe aprenda. Eso es vital e importante. ¿Sabe por qué? Porque nunca vas a dejar de aprender. Veíamos un caso con Alejandra un día de estos sobre un típico caso de separación y divorcio. Y te doy un ejemplo, cómo ser consecuente con los niños. Qué terrible cuando los papás agarran a los hijos de campo de batalla. Mira, decirle a tu papá que pague la cuota. Es duro. Mira, decirle a tu mamá que no gaste en ropa cara. ¿Es eso ser consecuente con los más débiles? No, es dañarlos. ¿Me está escuchando? Hermano, la persona hay que validarla. Y un hijo no puede escoger a sus papás. No puede escoger el destino de sus papás, ni tampoco se puede vivir culpando por los errores de sus papás. No podemos. ¿Cómo voy a culpar yo a mi mamá por mis errores? Sería ingrato. Sería ingrato, total. Imagínate que culpes a tus papás por tus errores. No tiene que ver. Como que le diga al nieto, es culpa de tu abuelito, es culpa de tu abuelita. Momento. La Biblia es clara en que no habrá muerte en los hijos por causa del pecado de los padres. Sin embargo, hermano, ese sentido de acompañar y de permitir siempre acercarse al Señor. Ve otro caso de cómo afectan en el proceso el día a día de los padres a los hijos. Y por favor, acompáñeme a Isaías. Bueno, este es un texto, solo quiero compartirlo por algo. En el libro de Isaías, capítulo 30. ¿Lo tiene? Espérame, no era aquí. Perdón. Hablando del tema Isaac, no Isaías, hay una porción que a mí me inquieta. ¿Usted se acuerda cómo era la relación de Isaac? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Cómo? Rebeca. ¿Cómo se llamó el papá de Isaac? ¿Y cuántos hijos? No, Abraham, el papá era Abraham. ¿Y cómo se llamaron los hijos que tuvo Isaac? Esaú y Jacob. Veamos un caso, analicémoslo. Y de repente encuentra usted a un Esaú que, ¿cómo era la personalidad de Esaú? A ver, en voz alta, estamos aquí todos, si alguien sabe, fuerte, ¿qué más? Machote, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Cuénteme. Hombre de campo. Ajá, a ver, ¿cómo era, Lore? Quiero ver el mate. Ajá. Era macho, pelo en pecho, santo Dios. Ok, me llega. ¿Y cómo era su hermano? Hogareño, el hijo de mamá, mamitis, permanente, consentido. Me encantan todas esas virtudes. Ok, ubíquese en una posición o en la otra en su casa.
Y si solo son mujeres, ubíquese. Machota, así de que le toca hacer limpieza, lavar, etcétera, brava, directa, o la que se sienta en la esquina a llorar por cualquier cosa. ¿Estamos? Va. De repente pasa algo interesante. ¿En quién se miraba el papá? En Esaú. Decía, qué bárbaro, un cazador, papá, qué venado que eres. Aquel, espérate. Papá, aquí está, cualquiera. ¿Y la mamá en quién se miraba? En Jacob. Ubique. Pero de repente surge algo que es vital e importante en las culturas del Medio Oriente, es la bendición del padre. Y la bendición del padre no la da la madre, no puede. No está delante de parte de Dios establecido para que la dé. Y aquí viene un punto, hermano, el hecho que la mamá y el hijo conspiran para que le dé la bendición a él. Esto a mí me inquieta, ¿sabe por qué? Porque en toda casa hay intrigas. En toda casa hay circunstancias, momentos. Los hijos saben cómo acercarse al papá y en qué momento acercarse a la mamá. Antes de decir, préstame la llave del carro, ya saben cómo van a decir, buscan el momento. O sea, siempre existe ese punto de saber cómo manipular, hacer que las cosas pasen. Ahora, algo que a mí me inquieta es cómo afecta los errores de los padres a los hijos, que el preferir una a uno y otro al otro, terminó haciendo que estos dos hijos se terminaran odiando. A tal grado que uno decide vengarse del otro y estar dispuesto a matarlo. Hermano, ¿para qué existe usted como papá? Sus hijos nunca van a ser iguales. Por más gemelitos que sean y los viste iguales, nunca van a ser iguales. Pero ¿sabe algo? Usted existe para enseñarles que deben permanecer unidos, no para desunir. Y a mí me inquieta porque cuando uno le roba al otro por la mamá, primero le dice, vaya hijo, mira, te vas a poner esta piel de qué era, no me acuerdo, y te vas a vestir como tu hermano y vas a ir a hablar así todo ronco y le vas a decir a tu papá lo bendiga. Y dos, le vas a decir esto. Y tres, llega la mamá y le enseña a huir, porque le dice, mira, tu hermano te quiere matar, pero vamos a hacer esto, y entonces te vas huyendo. Un padre jamás debe enseñarle a su hijo a escapar de los problemas. Los escapes geográficos nunca solucionan los problemas. ¿Me está escuchando? Nunca. Es más, es que sea una enseñanza para vos. El toro se agarra por los cuernos. Y aunque se sufre un momento, se sufre menos que vivir en una agonía de alargar las circunstancias complicadas de la vida. Punto. Así es. Entonces ahí es donde sustento el hecho de que digo, qué tragedia. ¿Por qué? Porque el favoritismo, el optar el uno por el otro, para el otro, terminó dañando algo importante que era la unidad. Claro. Jacob tiene la primogenitura, tiene la bendición, tiene la descendencia de las 12 tribus, pero tuvo que pasar un proceso tremendo y duro para que un día el Señor, ¿qué quería decir Jacob? ¿Alguien se acuerda? Suplantador. Hermano, no se puede enseñar a un hijo a vivir con una identidad que no es la de él. Y es más, cuando venimos a Cristo, venimos con una identidad falsa, todos. Nos formamos en pecado y de repente llegamos a la revelación y al convencimiento del que es Cristo Jesús, de lo que es en nosotros, del por qué es para nosotros. Y comenzás a ubicar a Cristo en tu vida y no, aquí no, esto mejor ya no, esto mejor lo dejo. Y comenzás a cuadricular tu vida para que Cristo descienda en todas las áreas de tu vida. Jacob fue criado en una negación. La mamá se encargó de decirle que era lo que no era, de sobreprotegerlo, de afectarlo, hasta un grado en que el hombre tuvo que llegar a un punto donde le dice el Señor, en un trato personal,
ya no va a ser tu nombre engañador, ya no va a ser Jacob, sino que va a ser Israel. Ahora, esto suena bonito, porque el desenlace es precioso, pero ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Hermano, el carácter es vitalmente importante forjarlo en nuestros hijos. Ahí es donde tenemos que enseñarles a estar y depender de Él. Me llama la atención un caso, y quiero hablarle a los hijos adultos ahora. Dejemos la crianza. David era un hijo interesante. ¿Cómo se llama el papá de David? ¿Seguro? Ok. Y Isaí tenía varios hijos. ¿Cuántos dice la Biblia que tenía? ¿Hola? Bueno, un montón, no me acuerdo. La verdad que le estoy preguntando para que me acuerde, porque no me acuerdo. Pero tenía un montón. Un día llegó un profeta llamado Natán a ungir al futuro rey de Israel, ¿correcto? ¿Ah? ¿Sí o no? Llega, va bien. Y de repente Samuel aparece y dice: voy a ungir a este como rey de Israel, y unge a alguien que da la impresión que es el futuro rey. ¿Y qué dice el profeta Samuel? No dice, no es este primero. ¿Qué dice? El mismo profeta, ¿qué dice? Se confunde en un momento. Pero de repente dicen, no es este. Esto es una enseñanza fuera del mensaje para todos ustedes. En algún momento todos nos confundimos por más metidos con Dios que estemos, pero siempre llega el discernimiento tarde o temprano. Así que no se preocupe. 2, fíjate cómo es esto. Aparece otro y otro y otro, y de repente, ninguno de estos es. Y viene una pregunta interesante que usted la puede hacer a alguien, pero no a su papá, hombre. Mira, ahí hay algún otro. Digo, usted sabe que el profeta llegara, que alguien como Samuel se diera el lujo de llegar a tu casa. Eso era para que hiciera fiesta, papá. Era como que en este mundo, que dígame un hombre importante que usted admire y respete. Gracias, hermanos, los diáconos de esta iglesia casi, fíjate. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero quien fuera, qué importante, gracias, me siento así, pero imagínate que llegue alguien, va, así, a tu casa, ¿verdad? Y le haces gallina en crema, y le haces un montón de cosas, y fresco de jocote. Amén. Sigo soñando con gallina en crema, fíjate, pero tal vez la piedra va a caer un día en el lugar correcto. Entonces, de repente, hermano, dice, sí, fíjate, tengo un hijo más, está allá en el campo. Y esto es interesante, porque ahora no le hablo a los papás, le hablo a los hijos. Tienes que tener el carácter para que no te afecte lo que no te tiene que afectar. ¿Me estás escuchando? Sigo lidiando yo con ese lamento de hombres de 30, mujeres de 40 años. Es que mi mamá no estuvo, es que mi papá me abandonó. Por el amor de Dios, tienes que definir tu rol y quién sos en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque de repente mandan a llamar al cipote. Y te imaginas a David que lo llegan, o sea, el que cuidar ovejas era lo peor en la familia. Y no creas que era un lujo, era lo peor. Era perderte 2 días. Y cuando llega David, ¿qué es lo que hace él? Lo unge. Curiosamente, y te quiero seguir en la narrativa de este momento, ves a un hombre que simplemente pasó por un montón de altos y bajos, vivió el día a día, porque cuando mató al gigante no fue a matar un gigante, fue a dejar pan, fue a dejar ropa limpia y fue a traer ropa sucia. A eso iba. Sus hermanos estaban en la guerra y dice la palabra que el papá le dijo: anda a traer la ropa sucia a tus hermanos, aquí ya la vamos a lavar y vale, está limpia. Y se dio la situación con el gigante. Y pasan el tiempo, y aparte de matar a David sin andar buscando el momento de gloria, lo tiene, termina siendo el rey de Israel. Supo lo que era vivir en la cueva de Adulán huyendo,
Supo lo que era 40 cosas que le pudieron pasar hasta que el hijo se le rebeló y quiso su cabeza y se acostó con las 10 concubinas en la plaza. Supo lo que era el sufrimiento de ser maldecido por aquel a quien había bendecido. Pero su destino estaba trazado. Y ahí es donde quiero hablarte como hijo. Tu destino está establecido en el Señor, papá. Y probablemente hoy no es a través de un profeta como Samuel, es a través de la Biblia. Ahí están todas las promesas de Dios para tu vida. Entonces de repente que aparece alguien y el otro diciendo, no, fíjate, no, yo no sé, hay que orar. Y comenzamos en esas cosas. Te terminás sintiendo pulguita cuando sos reina, sos rey, porque la palabra establece unas promesas de Dios para tu vida. ¿Me entendés? Entonces, qué interesante, porque el trauma original para David hubiera sido, no, si ni mi papá me quiere, ¿cómo voy a ser rey? Si mi papá ya me tiene con las ovejas tirado. Tranquilo, papá, solo entendé que hay veces la Chicago va para abajo, pero hay veces va para arriba. Y si va para abajo, agárrate que duele. Y si va para arriba, celebra porque no dura para siempre. Pero te voy a decir algo, esa es la vida. Hermano, qué importante es que tengas esa identidad en Cristo. Como papá para criar hijos y como hijo para ver al Pater como el Rey de Reyes y el Padre Celestial que es para vos. En el nombre del Señor. Para ir terminando, solo te quiero dar una conclusión. Nadie nació para ser padre. Nadie aprendió de nacimiento cómo ser mamá ni cómo ser esposo o esposa. Esta generación tiene más oportunidad de salir adelante en esas áreas, porque hay más enseñanza, hay más preparación, hay más lectura, hay más conocimiento, que es donde quisiera que de todo corazón le dedicaras el tiempo correcto a aprender de las cosas que Dios dice en la palabra para vos. Hermano, hay errores que siempre vas a cometer, pero te digo algo con todo el cariño y el amor del mundo: no permitas que marquen más de lo que este día el Señor quiere que se marque en tu vida. En el nombre del Señor, enseñarles a amar a Dios. Si les enseñas a amar a Dios, si se les enseñas a perseverar en las cosas de Dios, créeme, pueden haber momentos donde parezca que no lo aman, pero la semilla está sembrada en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Bendito Dios,